Muy bien, vamos a continuar. En este caso, el siguiente punto que nos toca, pues es concretamente el de los sucesores de León. Como pues lo acabamos de ver, él murió a manos de los normandos. Entonces, cuando él muere, pues aquí tenemos otro problema. O sea, es decir, de que, pues bueno, como a él prácticamente el emperador le había dado luz verde, había estado por ahí interviniendo, por así decirlo, pues para ir haciendo de las suyas. En este caso, pues ahora sí que también teníamos otro problema, es decir, las familias y los partidos italianos, que ya lo habíamos estado viendo, de que esas familias o esos partidos, pues lo que hacían en repetidas ocasiones era que pues prácticamente manipulaban y se peleaban por ver quién podría poner al nuevo papa, ¿sí? Entonces estaba aquí la problemática de si el papa era nombrado por el emperador o era nombrado por los partidos políticos. Entonces Hildebrando empieza a gestionar, empieza ahí a negociar, y resulta que el emperador accede a que el nuevo papa pues sea electo, por así decirlo, por los romanos, siempre y cuando pues ese papa también fuese alemán. Así se garantiza que el papado no caiga, por así decirlo, en manos de los italianos, pero que a su vez no sea exactamente un títere del emperador. Ahora, también estaba ese problema, vaya, que al ser alguien nombrado o al ser alguien alemán, pues fuera un juguete, por así decirlo, del emperador. Es por eso que la elección, o quien resulta electo, es Gebrard de Eisenstadt, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Entonces era una persona, era alguien inteligente, era un consejero del emperador, pero pues no solamente era inteligente, sino que también tenía pues una fe sólida. No era alguien que se iba a dejar mangonear, por así decirlo, por la autoridad del emperador. Entonces, de hecho, él dijo, ¿sabes qué? Pues sí, voy a aceptarse el papa, siempre y cuando Enrique, o sea, el emperador, le devuelva a San Pedro lo que le pertenece. Algunos no saben a qué se refiere, muchos creen que esto se tiene que ver a las tierras que los normandos habían tomado, o a la autoridad papal que otros emperadores o gobernantes pues estaban ahí tratando de sabotear, ¿verdad? Después, Gebrard se convierte en Víctor II, que asciende en el año 1055, y pues ahora sí que empiezan a negociar tanto entre ellos como con los partidos políticos italianos, y esto duró pues casi un año, ¿sí? Repito, en ese punto todavía no se daban todas las tradiciones papales que conocemos, ¿verdad? De que el humo y que todo sea lo más rápido posible, demás, no, eso fue tomando forma tiempo después. Ahora, su política religiosa fue la continuación, por así decirlo, de León IX. Estaba dirigida contra la simonía, o sea, sus enemigos eran la simonía y el matrimonio de los clérigos. Y también surge otro problema, porque en Alemania Godofredo de Lorena, quien ya hablamos en el video anterior, se levanta nuevamente contra el emperador, quien solicita la ayuda de Gebrard, ¿sí? Después de que se reúne con Gebrard, muere Enrique III y deja al pequeño Enrique IV al cuidado del papa. En consecuencia, en unos años, tanto el imperio como la iglesia estaban en manos de el papa, ¿sí? Ahora, esto ayudó a que sus políticas avanzaran. Por ejemplo, Hildebrando también lo mandaron a Francia, donde impulsó la reforma de la iglesia, es decir, depuso a varios que habían sido culpables de simonía, limitó el poder de los señores feudales sobre los obispos y atacó también a todos aquellos que estaban casados, ¿verdad? En Italia también el Papa Víctor II sigue la misma política, y fíjense, aquí él también empieza a cometer excesos. ¿Por qué? Porque en vez de ser una persona coherente o en vez de ser una persona sobria, lo que él hace es de que también empieza a cometer injusticias. O sea, dice, bueno, pues ahora tengo el poder, ahora yo voy a poder hacer lo que yo quiera, ahora yo voy a poder empezar a manipular, y de hecho empezó a vengarse y empezó a cometer injusticias contra algunos de sus rivales. Y Pedro Damiano, el monje Pedro Damiano, el mismo que se había opuesto a la guerra de León VI, él también se había alzado, perdón, León IX, él también se alzó en contra de este papa cuando pues empezó a cometer injusticias, ¿sí? Y lo cierto pues es de que el papa se estaba preparando para ir a Alemania cuando muere repentinamente, ¿verdad? Qué misterioso. Y pues realmente una de las últimas acciones del papa Víctor pues había nombrado a Federico de Lorena abad de Montecassino.
Federico era hermano de Godofredo de Lorena, el insurrecto, y se había rebelado, pues ya les había dicho, 2 veces contra Enrique III, y los papas pues lo habían condenado. Entonces estaba como que la expectativa de qué política seguiría Federico, ¿verdad? Entonces Federico tomó el nombre de Esteban IX, y pues su papado fue muy breve, ¿sí? Su papado fue muy breve, la reforma continuó, y de hecho en ese tiempo surgió lo que se conoce como la insurrección de los patares. Es decir, era gente del pueblo que asaltaba las casas de los clérigos y maltrataba a sus esposas, ¿sí? El Papa Esteban intervino, trató de intervenir para evitar los excesos, pero lo cierto es de que las clases populares ya estaban presionando mucho para que se siguiera el ideal del celibato y también posiblemente condenar la simonía. Aquí obviamente podemos cuestionar todo ese tipo de excesos, de cómo dentro del mundo cristiano se puede justificar incluso la violencia o el asesinato, algo bastante lamentable, pero pues que desgraciadamente fue la regla en todo este periodo, ¿verdad? Como les comento, Esteban muere. Digo, no sospecho yo que tanto Esteban como a Víctor II lo hayan mandado a matar. Digo, son especulaciones mías, pero no lo dudo, ¿verdad? Entonces, lo cierto es de que los nobles de Roma se posesionan una vez más del papado y eligen a Benedicto X, ¿sí? Pero el partido reformador, o sea, la gente que estaba a favor de la reforma, no se iba a dejar manipular tan fácilmente. Entonces los cardenales y otros líderes de Roma, que habían sido nombrados por los papas, estaban muy inconformes. Hildebrando estaba en la corte de la emperatriz Inés, la convenció de la necesidad pues de poner a Benedicto, ¿sí? Y con su apoyo y con el de otras casas poderosas, Hildebrando y Pedro Damiano reúnen a los cardenales en Roma, declaran depuesto a Benedicto y eligen a Gerard de Borgoña, quien toma el nombre en su momento de Nicolás II. Y en vista de esto se preguntan de que, oye, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en el cual pues tanto yo voy a morir, decía Hildebrando, y Pedro Damiano y otros vamos a morir nosotros, ¿y quién va a continuar la reforma? ¿Qué va a impedir que los partidos políticos italianos sigan haciendo de las suyas? Entonces ellos dicen, es necesario establecer un método mucho más eficiente, un método mucho más, vamos a llamarlo así, claro, acerca de la elección, ¿sí? Entonces en este punto pues llega la decisión, o establecen la decisión de que dice, ¿sabes qué? Vamos a elaborar un método para elegir papas. Después Nicolás II reúne el segundo concilio laterano que se conoce en el año 1059, y fue allí donde por primera vez se decreta que los futuros papas deben ser elegidos por los cardenales, ¿sí? Y aquí surge la institución del cardenalato. Digo, obviamente esto tampoco pues es bíblico, pero surge como una necesidad política. Es decir, el cardenalato se le conoce como los obispos de cardenales, o sea, era como que ese título. Y lo cierto es de que se les conocía como les digo, a los obispos cardenales de Roma, a los obispos de 7 iglesias que estaban a los alrededores y que junto al Papa pues presidían en el culto de la Basílica Lateranense. Y pues ya para el siglo VIII aparecían con los títulos de presbítero cardenal o diácono cardenal, ¿sí? En todo caso, en la época de Nicolás II ya el cardenalato era una institución arraigada, en cierto sentido vieja, y la gran mayoría pues eran personas que estaban dedicadas a la reforma. Entonces el concilio decide que la elección de cada nuevo papa debe quedar en las manos de los obispos cardenales, quienes deben buscar la aprobación de los demás cardenales y después el pueblo romano, ¿sí? En cuanto a los derechos o en cuanto a la autoridad de los emperadores, en cuanto a ser consultados antes de la consagración del nuevo papa, el concilio pues muy ambiguamente dijo algo, ¿sí? O sea, dando a entender que ni aún el emperador tenía el derecho de vetar la elección hecha por los cardenales y por el pueblo. O sea, aquí ya te están diciendo de que, ¿sabes qué? El poder político ya no debe meterse en los asuntos de la iglesia, cuando la iglesia siempre se metía en los temas políticos, ¿verdad? Y pues bueno, ahí tenemos la hipocresía. También tenemos otro punto también muy importante, en el cual el concilio, que en teoría contaba con el pueblo para la elección, pues le limitó el poder. O sea, dice que en caso de tumultos, motines, los cardenales podían trasladarse a otra ciudad y elegir ahí al papa. O sea, es decir,
que si el pueblo también debía participar en la elección del Papa, pero si el pueblo se ponía muy loco, ¿sabes qué? Los cardenales lo elegimos por nuestra cuenta, ¿sí? Entonces este concilio establece el método de la elección y con algunos ligeros cambios es el que sigue hasta nuestros días, ¿eh? Entonces al mismo tiempo que se daban pasos para regular su sucesión, Nicolás II establece una política de alianza con los normandos, es decir, con los vikingos del sur de Italia. Vemos que hasta ese entonces los normandos habían sido vistos como invasores, enemigos del papado, y pues en más de una ocasión habían acudido a las fuerzas imperiales para pedir apoyo. Pero a partir de Nicolás el papado empieza una política más independiente del imperio, ¿sí? En parte porque contaba el apoyo de los normandos. ¿Qué es lo que hizo el papa? ¿Sabes qué? Líderes vikingos, les vamos a dar el título de duques, después incluso el de reyes, pero pues hagan una alianza con nosotros, ¿verdad? Recordemos que también los vikingos, al conquistar el sur de Italia, obviamente habían conquistado una población mayoritariamente cristiana. Entonces muchos ya se habían empezado a cristianizar, vaya, no necesariamente por temas militares, sino porque la población era mayoritariamente cristiana. Entonces los vikingos absorben esa cultura, absorben sus tradiciones, ¿verdad? Después, a la muerte de Nicolás II, otra vez las familias romanas tratan de adueñarse una vez más del papado, pero con el apoyo de la regente Inés, la emperatriz, y pues obviamente el colegio cardenalicio eligen a su propio papa, que le dan el nombre, la regente Inés elige un papa con las familias antiguas de Italia, que fue Honorio II. Pero por otro lado los cardenales se oponen, y obviamente dirigidos por Hildebrando, y declararon que esa elección era contraria al Concilio Laterano y eligieron a Alejandro II, ¿sí? Y ojo, en este caso el partido reformador se pudo sostener o pudo imponerse gracias a que contaba con el apoyo de los normandos, ¿sí? Después cae la emperatriz Inés y el próximo regente le quita el apoyo a Honorio, ¿sí? Quien después de 3 años de ser electo regresó a su antiguo obispado en Parma. O sea, esto era un caos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Después sigue Alejandro II, que él sí duró un poquito más. Él duró del 1061 al 1073, es decir, unos 12 años. Y empieza a colocar otra vez la reforma papal sobre bases firmes. O sea, se tomaron medidas contra la simonía. Los que habían comprado cargos pues habían sido depuestos. Muchos otros juraron que no eran simoníacos. Y el celibato eclesiástico se vuelve cada vez una causa más popular, ¿sí? Entonces, supuestamente para ellos no había una diferencia entre el matrimonio y el concubinato, ¿eh? De hecho, las esposas de los sacerdotes eran llamadas rameras y tratadas como tales, y el movimiento de los patares empieza a cobrar nueva fuerza. O sea, un maltrato a la mujer tremendo, ¿verdad? Llegó un punto en el cual la causa popular abraza tanto, por así decirlo, la reforma, que un obispo en Florencia, el obispo Pedro, un hombre moderado que trata de calmar los ánimos, un hombre que trata de dar una respuesta coherente, lo acusan de simoníaco, ¿sí? Lo acusan de simoníaco. Y lo que pasa es de que, o incluso Pedro Damiano dice, ¿saben qué? Pedro es inocente, o sea, él es un obispo casado, pero no es alguien malo ni ha hecho nada malo. Pero la gente no quiere aceptar los sacramentos de Pedro, ni de los sacerdotes casados. Y hasta que hubo un punto en el que un loco surgió por ahí, que vendría siendo, un monje por ahí medio loco, por así decirlo, salió a pelear. Y este individuo, cerca de un monasterio, adicto a Juan Adalberto, prepara el escenario para hacer una prueba de fuego, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a pasar por el fuego, y si yo logro pasar por el fuego, pues entonces significa que Pedro es un simoníaco y está mal, ¿sí? Se reúnen 5000 personas, el monje celebra la comunión y el pueblo conmovido llora. Después el monje marcha a través de las llamas y pues logra salir del otro lado. Cuando pasa esto, el pueblo empieza a gritar y declara que es un milagro. Por lo tanto, pues queda aprobado que Pedro era un simoníaco, ¿sí? Y el obispo Pedro es obligado a abandonar la ciudad mientras siguen atacando a los sacerdotes casados y sus esposas, ¿sí? Fanatismo ridículo, fanatismo tóxico, ¿verdad? Y ojo, esto es muy común, esto es hasta cierto punto común en la Edad Media hacer este tipo de pruebas, obviamente pruebas completamente amañadas, y lo que no nos dicen muchos es de que mucha de esta gente moría,
O sea, sí, según ellos pasaban por el fuego, pero morían porque obviamente quedaban completamente mal. O sea, no había ningún milagro. O sea, todo era algo, pues entre comillas, entre arreglado y entre, pues ya manipulado, ¿sí? Después, muere Alejandro y otra vez el problema de la sucesión, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Llega un punto en el cual, pues ya es necesario imponer lo que vendría siendo el Concilio Laterano. Y obviamente ya estaba impuesto, pero había que darle seguimiento, ¿verdad? Pero las viejas familias romanas todavía no les convencía esto. Y también estaba el imperio, que pues como que no le molestaba pretender poner a alguien alemán, ¿verdad? Para que fuera el títere, ¿sí? Entonces, por otro lado tenemos al pueblo de Roma, que traía las ideas de la reforma desde los tiempos de León IX, y no estaba dispuesto, no quería permitir que pues el papado fuera otra vez un juguete de los políticos, tanto de los italianos como de los alemanes. Entonces, cuando en medio de los funerales de Alejandro, el pueblo empieza a gritar: Hildebrando, obispo, Hildebrando, obispo. Después se reúnen los cardenales y eligieron papa a Hildebrando, quien por muchos años había dado muestras de ser un reformador, de una habilidad política y administrativa, aunque ojo, Hildebrando no quería ser papa, ¿sí? Quería servir, cometió sus errores, pero hay que reconocerle que quería servir. Él obviamente había sido un hombre que fue forjado en medio de muchos problemas, en medio de muchos conflictos. Entonces él ve en esta oportunidad, pues sabes que hay que cumplir ese sueño de reformar por completo la iglesia, ¿sí? Entonces él quería extender la autoridad a la iglesia oriental, a las regiones que estaban bajo el dominio de los musulmanes, y él estaba convencido de que vaya a establecer una ciudad de Dios en la tierra, ¿sí? En este caso Hildebrando pues empieza a trabajar y llega a un punto en el cual el pueblo lo aclama y pues ya no le es posible continuar trabajando pues tras bambalinas, ¿verdad? Ahora debe tomar él, ahora sí que las riendas del Vaticano. Y cuando asciende Hildebrando, él toma el nombre de Gregorio VII. Después empieza a avanzar y en su momento le llegan peticiones de Constantinopla para que ayude a la iglesia que estaba siendo asediada por los turcos seleucidas. Entonces le da una oportunidad para estrechar vínculos con los cristianos de Oriente. Entonces él pues empieza a generar esta idea de que vamos a hacer una especie de empresa militar. Europa se va a unir y vamos a atacar a los turcos y vamos a liberar el oriente de los musulmanes. Lo cierto es de que cuando el Papa hace este llamado, nadie lo ayuda, ¿sí? Europa lo dejó solo, ¿sí? Y de hecho el Papa se había ofrecido a encabezar las tropas personalmente, pero pues como no recibe apoyo, Gregorio VII se ve obligado a abandonar el proyecto, ¿sí? Después en España pasa más o menos lo mismo. Llega un punto en el cual, pues por así decirlo, los europeos tratan de reconquistar las tierras que por 4 siglos habían sido parte de un reino árabe. Y de hecho había franceses que querían apoderarse de un pedazo, de un cacho de tierra de España, a fin de obviamente aumentar sus riquezas, y por eso veían mejor conquistar o debilitar a los reinos árabes de España, ¿sí? En este punto, otros decían que España pertenecía a San Pedro y que era el papado el que debería conquistarla y demás. Después Gregorio, pues sí, los alentó para que expulsaran a los musulmanes, pero pues por diversas razones, pues esta empresa fracasó, ¿sí? Y ojo, aquí entramos en un punto muy interesante. O sea, realmente había, por así decirlo, o era legítimo echar a los árabes de España. Digo, yo sé que muchos pensarán, claro que sí, porque eran musulmanes, y claro que sí, porque eran malos, ¿verdad? Lo cierto es de que los musulmanes, cuando conquistan, cuando toman un cacho de la península ibérica, ellos toman un cacho de un reino visigodo. Ellos no toman nada de España, ¿sí? O sea, ellos no le quitan ningún pedazo a España. O sea, España no existía. Ellos toman un reino visigodo. Entonces, si te fijas, quienes los quieren conquistar, pues son los francos. Los francos tampoco tenían mucho tiempo en Francia.
los pueblos originarios de ahí pues eran los de Galia, la gente de Galia, y otras tribus. Entonces, así como que tú digas una reconquista, pues oye, ¿cómo vas a reconquistar algo que nunca fue tuyo? ¿Sí? Repito, mucha gente va a decir, no, es que los musulmanes eran malos. Oye, está bien, o sea, estamos de acuerdo que el gobierno musulmán pues no era algo muy óptimo en ciertos casos. Hubo otros en los cuales, como ya lo platicamos, había casos en los cuales vivir bajo un reinado árabe era mejor que vivir bajo un reino católico, mucho más, ¿sí? Por ejemplo, en los inicios, cuando los árabes toman la península ibérica, era mejor, si tú eras un cristiano moderado o eras un judío, era mucho mejor vivir bajo el reinado de los árabes en la península ibérica que bajo los católicos en Francia o en otros lados, ¿verdad? De hecho, la ciencia y otras cosas más florecieron en los imperios árabes que no florecieron en la Europa medieval. Entonces yo creo que es un tema muy interesante y muy polémico, que a la vez no debemos dejar que nuestro sesgo nos quite o nos imposibilite ver la realidad. ¿Ok? O sea, más que reconquista, no fue una reconquista, fue una conquista. O sea, vemos que pueblos que tenían a veces menos que los árabes los echaron, ¿sí? Y impusieron una política de intolerancia religiosa. Porque si bien ya cuando el imperio árabe estaba empezando cuando los reinos árabes estaban empezando a decaer en España, pues ahora sí que cuando empiezan a oprimir a las minorías religiosas. Pero cuando llegan los españoles, ellos expulsan a todas las minorías religiosas. Expulsan a los judíos, expulsan a los árabes, expulsan a todo cristiano que no esté de acuerdo con su cosmovisión católica. Entonces ahí tienes un problema pues muy muy grave, ¿verdad? Y de hecho por eso también se establece la Inquisición, ¿verdad? Para matar a todo aquel católico que no sea católico de verdad, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Y pues bueno, resulta que fracasa esto. Entonces obviamente Gregorio se vuelve otra vez al tema del celibato, al tema de la simonía. Y en Cuaresma del año 1074, en un concilio reunido en Roma, se vuelve a condenar la venta y compra de cargos eclesiásticos y pues el matrimonio de los clérigos, ¿sí? Algo que no era nada nuevo. Pero lo cierto es que Gregorio toma dos medidas más novedosas. La primera, le prohíbe al pueblo que asista a los sacramentos administrados por simoníacos. Y la segunda consiste en nombrar legados papales que fueran por Europa, convocando asambleas, sínodos, para hacer cumplir los edictos y los decretos papales, ¿sí? Ojo, cuando Gregorio dice, ¿sabes qué? Hay que rechazar los sacramentos dados por todos aquellos que han comprado cargos papales. Oye, cuando él hace esto, la gente le recuerda a los donatistas. Esto era lo que decían los donatistas, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esto, pues sí, obviamente mucha gente le acusa, mira, Gregorio es un hereje, mira, ahí está él, dándole por su lado al donatismo. Entonces, cuando pasa esto, pues ahora sí que, su decreto, pues se constituyó en un enemigo para él, porque le salió mal, ¿verdad? Y de hecho, esto le pegó, le afectó en cierto sentido, pero lo cierto es de que Gregorio no decía esto. Gregorio no decía que los sacramentos administrados por sacerdotes indignos no eran válidos, sino que había que abstenerse para promover la reforma eclesiástica. Pero pues desgraciadamente la acusación de herejía contribuyó y el impacto de su reforma pues también declinó también, ¿verdad? Por otro lado, los legados papales tampoco tuvieron mucho éxito, porque en Francia el rey Felipe I estaba enojado con el Papa y sus legados no fueron bien recibidos. El clero se niega a aceptar los decretos de Roma y el alto clero se opone al tema de la simonía, mientras muchos del bajo clero se resisten, pero al tema del matrimonio. O sea, es decir, los más importantes querían seguir comprando cargos y los más humildes querían seguir casándose, ¿verdad? Lo cierto es de que cuando hacen esto, cuando atacan tanto a los casados como a los simoníacos, esto es lo único que produce es de que se unan, ¿sí? Se unen y les crean aliados a los simoníacos, ¿sí? O sea, dañaron la causa, los simoníacos y el clero casado se unen en contra de un enemigo común
Y pues desgraciadamente esto sí pues trajo muchos problemas, que repito, por eso en su momento cuando llega la reforma de Martín Lutero mucha gente dice, oye, pero ¿por qué Martín Lutero no reformó la iglesia desde adentro? Bueno, es que la verdad ya no se podía, o sea, ya no se podía reformar tanta corrupción y podredumbre que había hasta la fecha. Entonces, en Alemania, Enrique IV, pues él se muestra como que más tolerante. Entonces, no porque él fuera una muy buena persona, porque quisiera al Papa, simplemente porque él quiere ser emperador y pues no quiere enojarse o enojarse con el Papa, vaya, que haya problemas, ¿sí? En cuanto a la simonía, sí tuvieron algún éxito, pero en cuanto al tema del matrimonio, no avanzó, muy poco avanzó, ¿sí? Después en Inglaterra y en Normandía, Gregorio pues tenía cierta autoridad, ¿sí? Porque había apoyado a Guillermo de Normandía el Conquistador, quien tras la batalla de Hastings se había hecho dueño de Inglaterra. Pero después los legados papales aprovechan esa deuda de gratitud para hacer valer los mandatos reformadores, ¿sí? Y como Guillermo y su esposa Matilde apoyaban la reforma, los legados fueron bien recibidos y se condena la simonía. Pero Guillermo dice, ok, yo condeno la simonía, pero yo como autoridad voy a seguir nombrando a los obispos. Y el bajo clero se quiere seguir casando. Sí, es que oye, este tema del matrimonio, o sea, fue un tema, vaya, aquí se cumplió lo que dijo Jesús. Van a llegar en un futuro engañadores y les van a prohibir casarse. Así de sencillo. Entonces, todos estos acontecimientos convencieron a Gregorio de que era necesario centralizar el poder de la iglesia, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Si yo tuviera todo el poder, esto no pasaría, es lo que pensó Gregorio, ¿sí? Si yo tuviera todo el poder, esto no pasaría. Si todos me hicieran caso a mí, esto no pasaría, etc. ¿Sí? Es decir, bajo su mandato, las pretensiones o la ambición de la sede romana llegan a un nivel sin precedente. Él nunca llegó a promulgar sus opiniones respecto al papado, que se encuentran en un documento del año 1075, donde Gregorio afirma que la iglesia romana ha sido fundada por el Señor y que su obispo es el único que ha de recibir el título de universal, sino que también el Papa tiene autoridad para juzgar y deponer a obispos, que el imperio le pertenece, de tal modo que él es quien tiene el derecho de otorgar las insignias imperiales, así como a deponer al emperador, ¿sí? O sea, aquí ya vemos este germen autoritario de la Iglesia Católica, de que yo tengo la autoridad absoluta, yo tengo la verdad absoluta. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, ¿sí? Entonces él dice también que la Iglesia de Roma nunca se ha equivocado, ni se puede equivocar. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Y el Papa, pues él dice que él puede declarar nulos los juramentos de fidelidad hechos por vasallos a sus señores, y que todo Papa legítimo, por él solo hecho de ocupar la cátedra de San Pedro y en virtud de los méritos de ese apóstol, es santo, ¿sí? O sea, ya algo completamente antibíblico, todas esas tonterías, ¿verdad? Entonces, esto era teoría porque los reyes, emperadores y señores había mucho poder todavía, ¿verdad? Entonces, él decía de que pues si los dirigentes eclesiásticos recibían sus cargos de los laicos, pues a ellos les debían autoridad y no al Papa, ¿sí? Entonces esto pues era una muestra de cómo los legados papales habían sido pues recibidos en muchos de los reinos. Por eso en el año 1075, 1078 y 1080 Gregorio prohíbe a todos los clérigos y monjes recibir obispados, iglesias o abadías de manos laicas, y si lo hacen los va a excomulgar, ¿sí? Repito, también esto es antibíblico. En el año 1080 se añade también que serían excomulgados los señores laicos que invistieran a alguien en tales cargos, ¿sí? Después se siembra aquí el problema para que en un futuro se dé el gran conflicto entre el pontificado y el imperio, ¿sí? Que repito, muchas veces criticamos nosotros el comunismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el comunismo? Yo te les explico por qué saco ese tema. El comunismo nos dice, mi ideología es tan perfecta, mi ideología es tan maravillosa, que yo tengo el derecho de matar gente, porque mi ideología, al ser tan maravillosa, el fin justifica los medios. Es lo que nos dice el comunismo. Por eso tenemos 100 millones de muertos. El comunismo se dice a sí mismo, no, lo que yo pregono, lo que yo digo, es tan perfecto y es tan maravilloso que prácticamente pues yo tengo el derecho, yo tengo la oportunidad de hacer lo que quiera, ¿sí?
Porque como mi ideal es tan alto, es tan máximo, si yo mato gente, si yo hago esto, si yo hago aquello, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Es lo que nos dicen. Entonces, lo que en su momento hace la Iglesia Católica es prácticamente lo mismo, ¿sí? Sabes que como yo soy la Iglesia Católica y soy la verdadera y todo lo que yo digo es perfecto y es maravilloso y etcétera y demás, oye, pues en este caso yo tengo el derecho de manipular, por así decirlo, el poder. Yo tengo el derecho de hacer y deshacer a mi antojo. ¿Por qué? Pues porque yo digo, ¿sí? Entonces, pues por ese lado, ahí podemos ver, vaya, ese tipo de contradicciones. O sea, mi ideología es tan perfecta y es tan maravillosa que me justifica hacer todo. ¿Con base en qué? Pues en que yo lo digo. ¿Sí? Sí, es sencillo, sí, es fácil. Entonces aquí podemos ver cómo se empieza a sentar las bases de lo que más adelante vendría degenerando en lo que se llama como la autoridad papal, la infalibilidad papal. O sea, que el Papa es infalible. O sea, si el Papa dice algo, el Papa es perfecto y el Papa tiene toda la razón. ¿Sí? Entonces, pues por ese lado, entonces, ¿y quién dice que el Papa es infalible? No, pues el Papa. Ok, excelente. Excelente, ¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta cuestión. Hasta aquí vamos a dejar esta clase. Espero que les haya servido, espero que les haya sido de utilidad. Y la semana que viene veremos el problema o el conflicto entre el papado y el imperio. Que repito, hasta el día de hoy se siguen dando problemas similares. O sea, el Papa por un lado sigue teniendo, sigue manipulando, sigue jugando ahí con el poder, sigue ahí coqueteándole a ciertos elementos globalistas. Y digo, la verdad eso no ha cambiado y la verdad no creo que cambiará. Simplemente van a cambiar de colores, pero pues realmente la situación va a seguir igual. Bueno, hasta aquí terminamos este video. Nos veremos en la siguiente clase.